ella es la coordinadora de la red de psicólogas feministas, sobre la presentación de la investigación que realizaron las consecuencias psíquicas del acoso callejero. Muy buenas noches, Gisela, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, ¿ustedes? Bien, acá en la vigilia, como locas. Sí. Locas de contentas. Sí, tal cual. De haber llegado hasta aquí. Gisela, mucho se habla del acoso y muchas veces decimos que si hay algo, una de las violencias de género más invisibilizadas es el acoso callejero, que por supuesto también tiene sus consecuencias. ¿Querés comentarnos cómo fue esta investigación que presentaron en el Congreso Nacional? Sí, bueno, es una investigación que venimos desarrollando hace poco más de un año, la red de psicólogas feministas, de la cual soy coordinadora, y el Instituto de Investigación Innova, que trabaja en la provincia de Buenos Aires, por lo cual nos limitamos a ese territorio. Y básicamente fueron distintas fases. La primera, una encuesta abierta, online, que respondieron 1.200 personas, todas identificadas como mujer, y una segunda parte, donde citamos a algunas de las personas que querían seguir participando, y hicimos más hincapié específicamente en las consecuencias psíquicas, preguntando, bueno, desde cómo se sentían, no solo sufriendo acoso, sino hacia la posibilidad de sufrirlo, que habían tenido que modificar rutinas, bueno, distintas cuestiones en relación a la dinámica del acoso, haciendo hincapié en tres ejes, que fueron la pérdida de autonomía, la reducción del espacio psíquico y el cambio en relación a las consecuencias ante la mayor visibilidad de la temática. Estos fueron los tres ejes que analizamos a partir de la segunda fase y que hoy presentamos los resultados en el Congreso. ¿Y cuál es, cómo está Gisela? Perdón, Paula es mi nombre, buenas noches. ¿Y cuáles observaron que fueron, o sea, los resultados que quizás más le llamaron la atención o algo que nos quieras comentar particularmente, como decía recién Vanina, de una problemática que nos llevó mucho tiempo visibilizar y que todavía nos cuesta en muchos ámbitos mostrarla como lo que es una violencia, ¿no? Sí. Bueno, por un lado no es lo mismo, digamos, la experiencia en carne propia, lo que uno sabe básicamente por vivir en esta sociedad como mujer, que la verdad trabajar con mujeres en distintas partes de la provincia y ver que todas sistemáticamente respondían básicamente lo mismo. El 100% de las encuestadas dijeron haberse sentido acosadas en algún momento de su vida. Y eso es sorprendente, la verdad, que no haya margen, digamos. Que una cosa es que uno la sepa, que lo haya charlado con amigas, con compañeras y demás, y otra cosa es ver cómo esto realmente es sistemático. Eso por un lado. Por el otro lado, que el 85% de las mujeres que respondieron la encuesta empezaron a sufrir acoso callejero antes de los 14, 15 años, por lo cual, además, ahí estamos hablando de una dinámica aún más compleja, donde tal vez se pone todo en la misma bolsa, pero es entender que una chica de 12 años es una niña, digamos, y que hay un señor tal vez de 40, 50 que está acosando a una niña. Por un lado eso, digamos, lo masivo del acoso, y por otro lado a mí particularmente me sorprendió mucho el cómo todas daban cuenta de esta pérdida de autonomía, dependiendo de un amigo, de un grupo de amigas, de un padre, de un novio, general varones, para poder circular por el espacio público tal vez a determinadas horas. Sí, la verdad es que lo que contás de las más jóvenes es por ahí lo que más sorprende, ¿no? Porque en estos debates que se dan con que, ay, vale, vas a decir que no te gusta, que nunca se pueda comprender la incomodidad que genera y, bueno, lo que ustedes han analizado, ¿no? Las consecuencias, lo que te genera luego caminar por la calle de noche, no digo a todas, no digo con la misma intensidad, pero estas precauciones que se toman, ¿no? De avisarnos cuando llegamos, de no caminar solas de noche por la calle, como que la vida pública que tenemos tiene que seguir estando resguardada por determinados límites o tutelada, que es algo que no queremos, sí, porque se nos hace bastante agresiva, y eso me parece que es algo de las cuestiones que tienen que ver más con el orden de lo que ocurre con el acoso, ¿no? Totalmente, seguimos siendo ciudadanas de segundas, y hoy hablábamos un poco
de esta cuestión que habla un poco Judith Butler y otras autoras, de cómo el espacio público es donde se refuerza el género, donde los varones, siempre hablando desde la hegemonía, pero la verdad es que para que el 100% de las mujeres encuestadas se hayan sentido acosadas, dudo que sean 10 varones los que acosan, y en ese sentido se refuerza la construcción hegemónica de la masculinidad mediante la pretensión de apropiación del cuerpo de las mujeres. Y eso es muy fuerte, tiene consecuencias realmente muy graves y que genera que las mujeres seamos todavía, hoy en día, extrañas del espacio público. No somos dueñas de hacer lo que querramos en la calle. Sí, todas estas cosas que estamos diciendo, ¿no? Cómo nos condiciona, bueno, lo hemos hablado muchas veces acá en Viaje en Escoba, nosotras tenemos que pensar qué nos ponemos antes de salir, cómo te queda ese pantalón, cómo te queda esa pollera, y también un montón, bueno, como decía Vani, ¿no? Algunas con más o menos intensidad, pero que muchas veces decís, y mejor no voy a tal lado, porque si no, ¿cómo voy a volver después? Y terminás no yendo a algún lugar porque no sabes bien cómo vas a volver. Entonces, digo, la cantidad de condicionamientos que tiene en nuestra vida cotidiana, la posibilidad de sufrir algún tipo de acoso, en el mejor de los casos, lamentablemente, que alguien te diga algo, ¿no? En el mejor de los casos. Es como la cantidad de cosas que determinan nuestra vida cotidiana a raíz de estas violencias que sufrimos, entre ellas el acoso callejero. Totalmente. De todas las personas que encuestamos y que pasaron, digamos, a la segunda etapa, literalmente todas dijeron modificar sus rutinas, su vestimenta, sus horarios o las rutas que transitan debido al acoso callejero. En ese sentido, hay quienes, por ejemplo, han tenido que renunciar a trabajos por el horario en el que venían, que se les iba todo el sueldo en remises. Y, por ejemplo, yo estuve en la toma de Moreno, digamos, en la entrevista a las chicas que hicimos en Moreno, y una me decía, yo vivo a 10 cuadras de la estación, pero no puedo caminar esas 10 cuadras, porque vuelvo a las 11 y no puedo caminar esas 10 cuadras. Entonces ella ya sabía que se tomaba un remis y ya estaba considerado dentro, digamos, de los descuentos de su trabajo, básicamente, que ella ese remis se lo tomaba todas las noches. Pero además no estás segura siempre con ese remisero, No, claro. pero calculas el riesgo, donde, por ejemplo, otra de las chicas decía que en un momento había, digamos, se tomó un remis que la dejó en la puerta de la casa y había un grupo de chicos en la puerta y quedaron que el remisero la acompañó a bajar, a entrar a la casa para que no pase sola por este grupo de varones. Y ella puso un riesgo tremendo porque calculó, y es estos cálculos que sacamos rápidamente las mujeres, que es más riesgoso. Entonces, tal vez ella calculó 1 contra 9, bueno, con 1 tengo más posibilidad de defenderme. Claro. Pero es terrible tener que hacer esos cálculos a diario cuando solamente querés caminar o volver a tu casa. Claro. Giselle, ¿y cuáles son, por lo que ustedes pudieron indagar, las secuelas psíquicas en nosotras de estas situaciones a las que estamos expuestas desde muy pequeñas, incluso a veces sin terminar de entender de qué se trata eso que nos está pasando? Hasta no sé cuándo, no sé si llega algún momento en que deja de suceder. No, seguramente por distintas cuestiones es más o menos intenso, pero la verdad es que ninguna dijo, bueno, esto me pasaba cuando era joven y ahora no me pasa. Digamos, entrevistamos mujeres de todas las edades. Tal vez el acoso muta, pero la mirada, el comentario, el silbido está, porque no es solo sexual, es aleccionante, y a la mujer se la alecciona en cualquier momento de su vida. En cuanto a las consecuencias, primero esto que estábamos hablando de la pérdida de autonomía, donde básicamente no sos dueña de vos misma en el espacio público, mucho menos del espacio público en sí. Segundo, la restricción del espacio psíquico, que tiene que ver con que como caminamos y habitamos ese espacio en modo alerta, en modo supervivencia, calculando estos riesgos, calculando rutas, vestimenta, compañía y demás, no tenemos suficiente espacio psíquico, digamos, disponible
para, por ejemplo, disfrutar de esa caminata o estar pensando en proyectos personales o cuestiones propias mientras caminamos por la calle. Y eso, pensado en toda una vida, porque empezamos a sufrir acoso tal vez a los 10, 11 años, tenemos 50 y lo seguimos sufriendo, genera un deterioro psíquico importante en el sentido de no poder tener espacio disponible para algo más productivo que escapar, digamos, pero vivís en modo alerta. Claro. Otras de las cuestiones que vimos fueron los sentimientos que se repetían en todas las personas con las que trabajamos, que eran los sentimientos de culpabilización, de vergüenza, de bronca, de impotencia, de miedo, de tristeza. Bueno, la impotencia y el miedo se repite mucho, más del 80% de las encuestadas, creo, no tengo acá exactamente el porcentaje, pero de las primeras encuestadas, que fueron estas 1.200 mujeres, creo que más del 80% dijo haber sentido miedo o impotencia ante esta Y situación. un deterioro, imagino, de la autoestima en algún sentido, ¿no? Por lo menos de la capacidad de moverse y desplazarse por el espacio y de poder hacer cosas, ¿no? Esto del empoderamiento. Totalmente, bueno, es esto que veíamos, cómo todo esto afecta en la autoestima y cómo cambia, y esto es el tercer eje que trabajamos, cómo cambia a partir de que se empieza a hablar más de esto. Todas las mujeres que entrevistamos dijeron que el hecho de que se esté hablando más del tema las hace sentir más hermanadas, mejor, que no son más locas, exageradas y demás, y pueden hasta entablar este diálogo sobre el acoso de una forma distinta con sus hijas que lo que lo entablaron con sus madres. Claro. Bueno, tal vez cuando una era chica era bueno, pero vos sabés cómo son los hombres, bueno, no sé, a mí me han dicho preocupate cuando no te griten, ¿viste? Como, Sí. digo, Sí, reproducir y reforzar esa violencia de género. También me da la sensación que esta situación del acoso, cuando se extiende, como se ha extendido, implica también estas otras reproducciones que le hemos visto incluso en medios, ¿no? Como Nicolás Repeto, periodistas, comunicadores en la tele, que refuerzan la necesidad de controlar a las mujeres de la familia, ¿no? De ese patriarcado reforzado a sí mismo, o sea, ellos nos violentan y ellos nos promueven la estrategia para cuidarnos, para que, ya que no podemos caminar en las calles tranquilas porque ellos nos violentan, ellos nos generan la seguridad, como lo que vos decías recién del taxista, ¿no? Del Mar Menor. Entonces, por un lado nos producen la violencia y por otro lado son las que nos quieren proteger. Es como un poco raro tener que confiar y crecer, digo, como una secuencia psíquica, ¿no? Crecer entendiendo que quien nos violenta nos tiene que proteger. Es como bastante perverso. Totalmente, es perverso, es esto del tutelaje que vos nombrabas antes, o que otra de las chicas nombraba antes, y yo hoy comentaba en la presentación en el Senado, que me venís preguntando si habrá tal vez una separación muy tajante, y la mitad de los hombres acosan y la mitad de los hombres protegen, entre mil comillas, o si es la misma lógica que el abuso y que el aborto y otras cuestiones, donde si es mi mujer, mi hija, mi hermana, la protejo y el resto son objetos a disposición. Es más El eso, ¿no? consumo masculino. Pareciera más eso. Pareciera, ¿no? Sí, no creo que se organicen tan bien como para que sea un 50-50, sino... y es esta misma lógica. Bueno, yo te voy a buscar a la parada porque sos mi hija y te protejo porque la calle es peligrosa, pero mañana, ayer y pasado mañana pasa una mina por la calle y le grito, le digo, le toco bocina, donde no se concibe a la mujer como autónoma, sino en relación a ese hombre, ¿no? Digamos que esto viene de tiempo, no sé, del feudalismo más o menos, de la relación al hombre, y en un punto no ha cambiado. No cambia y se hace todo el tiempo. La mirada que le estamos poniendo ha sido bastante, entre comillas, punitiva, y ha generado que mujeres más grandes también empiecen a entender, porque antes incluso lo hacían delante de sus propias
esposas, ¿no? Y compañeras en el auto, un silbido. Estaba como bien visto que tu marido mirara trastes en la calle. Digo, claro, no sé, mirar a culo. Será como, ay, bueno, pobre, tiene que ser ese deseo irrefrenable sexual del que siempre habla Rita Segato, que pareciera que son unos machos bravíos incontenibles. Después en el ejercicio en la casa tampoco son tan una cosa que vos digas, mirá qué desempeño sexual, este tipo no para, tiene que agarrar todo lo que encuentra. No, o sea, es como un poco raro. Será una falta que tienen que... También, perdón, sí, pero no, ahí eso. también, ¿no? ¿Dónde está puesto el ojo? Bueno, y esa mujer muchas veces lo que pasa es que también se culpa a sí misma por ser objeto y por no ser objeto a la vez. Exacto, sí. Digamos, ¿no? Como... lógico, bueno, desea a la otra porque está más buena, porque es más joven, porque lo que sea, pero después si vivís una situación así, te culpabilizás porque tal ropa, porque tal ruta, pero si yo sabía, la verdad es que son varones, no tiburones, ¿no? Como se supone que hay otra lógica mediando, pero a veces parece que no, que es esa misma justificación que se da, como bueno, lo incontrolable. Mirá, yo no veo que los varones gays se le tiren a otros varones en la calle. Hay una lógica machista ahí, no una lógica incontrolable. Exacto. Pero bueno, es esto de dar vuelta a todo, ¿no? Porque es, al fin y al cabo, una de las formas de violencia simbólica más extendida. Claro, esta lógica de que, viste, la chica pasó, era divina, ¿cómo no la va a mirar? Legitiman una práctica. Y yo que me como un sanguchito de más, ¿viste? Es como una cosa... Claro. Porque si vos lo vieras, yo a veces lo veo en las casas a la noche, es muy lindo cuando uno te invitan a cenar en una casa ajena y ves estos modos, ¿no? En la tele, lo que se comenta, de lo que se ve, en el lugar que se ponen las mujeres con sus cuerpos, con todo lo que el patriarcado nos dice a nosotras que nos tenemos que creer, de que estamos más gordas, más fracas, más lindas, más feas. Y en ese sentido... se sigue como siempre legitimando la mirada puesta en otro lugar que siempre pareciera que va a ser mejor, ¿no? Sí, tal cual. Pero bueno, en ese sentido, este tercer eje que tomamos está bueno porque todas reconocían que hubo un cambio al respecto. Algunas decían a nivel social general, muchas otras decían, sí lo veo en las mujeres, no lo veo en los hombres. Claro. Ese cambio, o sí lo veo en las generaciones más jóvenes, no en las más grandes, con distintos grados de reconocimiento del cambio, digamos, pero todas reconocían que se está hablando más del tema y que esa visibilización hacía que no se sientan como las locas o exageradas, como la excepción y el foco sobre ellas, sino como empezar a reconocer que eso es un acoso y que se tiene que abordar como un acoso y como una violencia. Y así es. Eso en ese sentido está buenísimo que la lucha feminista haya salido del búnker, digamos, y se haya metido más en las casas. Muy bien, nos encantaría seguir hablando de este tema, ya las volveremos a llamar para ver qué otras iniciativas van a proponer en torno al acoso. Hemos generado un grupo que es Acoso es Violencia, acabo de publicar ahí la entrevista que estamos teniendo, la seguiremos convocando para hablar de este tema y este programa se nos ha terminado, así que te tenemos que despedir, nosotros tenemos que ir a un cumpleaños, las brujas seguimos, montadas en escobas, mañana tenemos un día larguísimo, Sí. en el Congreso, así que nos veremos todas allí. Abrazo enorme, Gisela. Nos vemos mañana y bueno, abrazo grande y nos vemos en la calle, como siempre. Nos veremos en las calles libres, desendeudadas, abortistas y sin acoso.